I'm gonna chop up your boy. I'm gonna feed him to my dogs. 3 of the evilest, nastiest, man-eating bitches you ever saw. I thought you were being eaten by dogs, man. The bag Felipe and Jorge were going back to get, that bag of guns. You're mistaken I don't think so. about it being yours. It's my bag of guns. The vatos trickle in to check on their parents, the grandparents. They see how things are and most decide to stay. It's a good thing, too. We need the muscle. We need him here. Ma'am, I'm not here to arrest your grandson. People here, they all look to me now. I don't even know why. Probablemente esto ya lo sabían algunos, pero otros no. Por eso mismo en el video de hoy voy a cubrir toda la información posible acerca del grupo de los vatos en The Walking Dead. En este espacio, en este canal, me gusta hablar de los misterios de mi serie favorita, me gusta el lore detrás de ella. No solo me gusta analizar la psicología y filosofía de personajes o de capítulos, como lo han visto en mis anteriores videos. Me gusta llegar a la verdad de diferentes misterios de esta serie o de hasta otras películas que también he traído. Así que si tienes alguna pregunta que te gustaría que investigue sobre The Walking Dead u otra serie o película, por favor, déjala en los comentarios. También quiero agradecer mucho su apoyo, ya que somos más de 57,000 en YouTube y más de 23,000 en TikTok. Muchas gracias por dedicar parte de su tiempo en ver los videos. Esperemos que antes de que acabe este año llegar a los 60,000 en YouTube. Pero ahora, sin más rodeos, vamos a lo que vinieron a ver el día de hoy. Así que por favor ponte cómodo o cómoda, que hoy hablaremos del misterioso destino que tuvieron los vatos en The Walking Dead. Contexto. Antes de responder a lo que les pasó y teorizar sobre ellos, vamos a recordar quiénes eran. En la temporada 1, Rick en el primer capítulo llegó a Atlanta con un caballo y al encontrarse con decenas de caminantes, se le cayeron varias armas que llevaba en una mochila. Después de conocer a Glenn y a los demás, lograron escapar para llegar al campamento donde se reencontró con Lori, Carl y Shane. Pero ahí mismo le dijeron a Daryl que habían dejado encadenado a Mer en la azotea. Por lo que Rick quería volver, ya que no se le hacía algo humano dejarlo ahí, y además le dijo a Shane que se le cayeron varias armas ahí en la calle. Todo eso habrá sucedido en 2 días. Por lo que Rick, Daryl, Glenn y T-Dog regresaron a Atlanta y al no encontrar a Mer, llegaron a la calle, pero ahí se separaron. En ese instante Glenn y Daryl fueron atacados por unos hombres y se llevaron a nuestro chinito. You got some balls for a Chinaman. I'm Korean. Whatever. Posteriormente interrogaron a un chico que atraparon y les dijo dónde estaba su guarida, así que al ir, se toparon con un grupo grande de hombres. Estos les dijeron a nuestros protagonistas que si querían a Glenn de vuelta, debían darle la bolsa de armas, ya que estos hombres iban por ella, y ahí fue donde se cruzaron con Glenn y con Daryl. Rick, T-Dog y el señor Dixon no tenían miedo de pelear contra todos ellos. Guillermo, el supuesto líder de estos, los amenazó si no le daban las armas, y ahí fue donde llegó una anciana a interrumpir. Llevó a Rick a cruzar el lugar y nos dimos cuenta que ahí estaban cuidando a los ancianos estos hombres. Rick le reclama a Guillermo que casi se disparan unos a otros por una tontería, a lo que el otro responde que hacía lo necesario para proteger a los suyos, y ahí nuestro sheriff decide compartir algunas armas con ellos. Guillermo nos hace saber que en este asilo los encargados abandonaron a los ancianos y ellos decidieron quedarse para protegerlos. Que para quienes no sean de México, la palabra vato quiere decir amigo, compañero o para referirte a un muchacho. Incluso el capítulo se llama así, es el 4 de la temporada 1. Glenn, what do you think? Sing home, Guillermo and his people. The people who took you hostage? Hey, we partied on good enough terms. ¿Qué le sucedió? Existe una escena eliminada en la temporada 2 que se vio en los Blu-rays de esta serie, pero en ella vemos que después de lo sucedido en la CDC con el Dr. Jenner, el grupo decide regresar a Atlanta, llegar a ese asilo ya que creen que es el lugar más seguro que conocen por toda la gente que vieron ahí. Pero cuando todos llegan comienzan a ver cuerpos afuera y dentro del lugar, incluso a algunos caminantes que eran personas antes en este asilo. Mientras el grupo comienza a avanzar en este lugar, van descubriendo que todo está destruido, no solo por caminantes, pero parece un caos. Logran ver que no hay nada, se han llevado armas, comida y hasta medicinas. Y de hecho en esta escena eliminada, sucede algo interesante entre Daryl y Andrea. El grupo se pregunta qué sucedió y ella dice caminantes,
fueron arrasados por estos, obviamente. A lo que Daryl hace un gesto de burla y ella responde: ¿tienes algo que decir? Y él dice: sí, observante. Esto no lo hicieron los muertos vivientes. Tienen heridas de bala, solo observa. Usa un diccionario, observante. A lo que ella se queda callada y Rick solo observa la atención a los detalles que Daryl mencionó. Esta escena me gusta mucho por justamente eso. Vemos las habilidades de Daryl para leer y analizar lo que sucedió. No se queda con lo primero que ve. En cambio, Andrea, la favorita de todos, concluye con lo primero que vio. Era una abogada y se quedó con la primera evidencia. Me gusta cómo un hombre como Daryl, que no tuvo muchos estudios, logró ver más y estar más preparado para un apocalipsis. En cambio, Andrea, una mujer con un trabajo de abogada y estudios, no lo hizo. Y eso me recuerda a ella como en la temporada 3 cayó en las mentiras del gobernador. ¿Cómo es que se quedó con lo primero que le dijeron? Y yo no soy abogado, pero creo que lo ideal es siempre dudar de lo que ves o te dicen y llegar a la verdad por tu propia cuenta. Michonne y Daryl le ganaron a ella en eso. Pero regresando al tema principal, el grupo decide esconderse en una habitación todos juntos, ya que aún quedan caminantes. En ese espacio logran encontrar muy poca comida que dividen entre todos y solo una botella de agua que Shane había encontrado, aunque también él les da unas botanas que había agarrado de la CDC para que así todos puedan comer algo más, además de que también agarró un vino, por lo que esto nos hace ver que efectivamente se habían llevado a todas las personas que habían atacado el asilo. Dale por un instante se acerca a Andrea para saber si está bien, y ella en voz alta dice que no está bien, está en un lugar que apesta, no tiene comida ni agua, y espera no ser devorada por algún caminante antes del amanecer. Su respuesta a mi parecer es ruda, pero se entiende ya que un día antes Dale le quitó esa oportunidad de morir, ya que debemos recordar que ella se iba a quedar con el Dr. Jenner y Jackie, pero él la forzó a salir de ese lugar, por lo que Andrea quedó molesta con él. Pero después vemos que T-Dog es quien se queda cuidando las escaleras mientras todos están en ese cuarto. Lo que me hace creer es que este hombre hace mucho por el grupo y siento que lo apartan o no le dieron tanta importancia. Literalmente era un guardián. En su último momento salvó a Carol. Hubiera sido genial que le dieran más protagonismo, y es que creo que a todos nos caía muy bien. En el otro cuarto, Lori le pregunta a Rick: ¿y ahora qué sigue? A lo que Shane dice: Fort Benning. Ella dice lo mismo y Rick dice que debía haber escuchado antes a Shane. Si lo hubiera hecho, eso les hubiera ahorrado mucho dolor y Jackie aún está ya con ellos. A lo que ellos dos le responden: no te lo tomes así, fue su decisión. Y justamente en ese momento enfocan a Andrea como recordándole lo que ella no hizo de quedarse. Lo interesante es que Glenn pregunta quién le habrá hecho a estas pobres personas del asilo. Venir y matar incluso a los ancianos, ¿qué tan enfermo es eso? A lo que Rick, Shane y Daryl salen con él y le piden que por favor no diga eso enfrente de los niños y las mujeres porque están aterrados, y él se disculpa. Ellos se acercan con T-Dog y Dale para comenzar a crear su siguiente plan, donde Rick dice que su objetivo ahora es Fort Benning y sugiere que deben deshacerse de vehículos ya que llevan demasiados y pueden usar la gasolina de unos para los otros. Y esto es lo que sucede justamente en lo que sí vimos en el inicio de la temporada 2 capítulo 1, donde sacan cosas de algunos autos para meterlas en la RV y en la otra camioneta. Si se fijan bien, la zona donde están es similar a donde estaba ese asilo. Esta escena eliminada termina con Shane diciéndole a T-Dog que él va a dormir y en una hora le va a cambiar el puesto para que ahora él descanse, y así todos regresan al cuarto. Y esto es en sí todo lo que vemos en esta escena. La verdad no entiendo por qué no la mostraron, ya que nos da un contexto de muchas cosas. Hubiera sido un agregado más con ese detalle del asilo. Walkers didn't do this. Somebody attacked this place. Killed all these people, took whatever they wanted. I'd be much more worried about the people who came and did all this. Teorías. Lo que pasó con esta escena eliminada sucede 2 meses después de la caída. De hecho, después de esto vemos a Rick y a los demás en camino a Fort Benning, justamente lo que apareció en el capítulo 1 de esa temporada 2, cuando ellos llegaron a la carretera. Y creo yo que esta escena eliminada hubiera sido genial que fuera al inicio de este episodio. Algunos fans tienen diferentes teorías de quiénes atacaron a estos hombres. La más popular es que fue el gobernador. Yo descartaría esta, ya que geográficamente estaban muy lejos de lo que es Woodbury de Atlanta. Si miramos este mapa, la ciudad está más arriba y Woodbury está casi abajo, por lo que no hay forma. Además, el gobernador menciona que cuando todo inició eran un grupo de personas en un apartamento, y si esta escena eliminada de los vatos
sucede 2 meses después de la caída, no hubieran podido contra muchos hombres en este asilo. Esta teoría se creó porque en una escena en el apartamento del gobernador logramos ver varias bolsas con armas, pero si recuerdan, una de estas pertenecía a Andrea cuando ella logró escapar de la granja en el final de la segunda temporada. Pero también se creó porque una persona que aparece con los vatos después aparece con este villano. Por eso creen en esta teoría, pero probablemente solo recastearon al actor, por lo que podemos llegar a la conclusión de que el gobernador no fue quien atacó este lugar. Policías del hospital. En la temporada 5 conocimos a quienes secuestraron a Beth. Estos estaban en el hospital Grand Memorial, pero también yo descarto esta teoría ya que ellos no eran violentos, eran más peligrosos entre ellos mismos que contra personas. Su líder, Dawn, era más inestable. Además, en ese lugar ya tenían medicinas y no tenían ninguna razón para atacar el asilo si ellos ya tenían ciertas provisiones. Aunque también existe la teoría del grupo de Randall. En la temporada 2, cuando Daryl lo interroga a él, este dice que estaba con un grupo grande de hombres y por eso mismo Rick y los demás debían de tener cuidado. Tan solo conocieron a 2 en el bar y Rick tuvo que eliminarlos, por lo que esto nos dice que sí eran violentos y no tenían miedo de hacer lo que sea para conseguir algo, ya que él nos cuenta que un día su grupo se encontró con un señor y 2 hijas y se aprovecharon de ellas frente al padre, por lo que Daryl le informó a los demás que no podían permitirse dejarlo ir, ya que las mujeres de la granja sufrirían lo peor si esos hombres llegaban. Sabiendo esto, podemos decir que el grupo de Randall es un posible candidato a ser los responsables de este ataque. El único problema es la ubicación. Los hombres del bar dijeron que venían de Fort Benning, y este lugar es hacia el sur, por lo que les quedaba lejos Atlanta, y la granja de Herschel de la ciudad también estaba lejos. Podríamos pensar que ellos estaban por esa zona ya que Randall contó que iban a la iglesia con Maggie, así que se los habrá encontrado a esos hombres por ahí. Y si hubieran estado entonces en la carretera, probablemente Rick y los demás se los hubieran encontrado en algún punto, ya que nuestro grupo iba del norte hacia el sur en dirección a este fuerte, y estos hombres venían del sur hacia el norte, y ahí fue donde se encontraron quizás con Randall, llevándolos a zonas muy cerca de este pueblo donde pelearon. El ejército. Esta teoría no me parece tan descabellada, ya que como lo dije en el video de cómo cayeron los soldados en The Walking Dead, vimos que estos mataron a personas en el hospital donde estaba Rick y Shane, y en Fear the Walking Dead también supimos que algunos soldados hicieron cosas horribles después de perder la esperanza. Además, si miramos el lugar donde Rick tiró la bolsa, hay un tanque y armas montadas que pertenecen a los soldados, por lo que me puedo imaginar a un escuadrón de miembros del ejército que prefirieron esconderse cuando llegaron las hordas de caminantes a Atlanta, y ellos habrán visto a los vatos estar en el asilo y al ser hábiles con las armas y ser más en grupo, habrían decidido atacar este lugar, aunque también agregaría que ellos son los responsables de este ataque porque en la escena eliminada se habían llevado todo. Eso lo pueden hacer personas con necesidades de sobrevivir a toda costa. Es más, los soldados fueron quienes acabaron con personas en el hospital. No hay nada que me diga que no sacrificarían ancianos y latinos para conseguir comida y agua. Robert Kirkman, el creador de The Walking Dead, en una entrevista dijo que el grupo había muerto. No dio más detalles, por lo que esta pregunta nunca tendrá una respuesta. Podríamos decir que el quien lo hizo no es realmente importante. De hecho, en otros videos también he mencionado cómo en las primeras temporadas se va deteriorando la humanidad. El lado civilizado en las personas va perdiéndose poco a poco. En la mitad de la cuarta y en el final de ella es cuando vemos lo último que queda de esta humanidad. Rick y Guillermo tenían como prioridad hacer lo que sea para cuidar de los suyos, y el protagonista lo ha hecho durante toda la serie, pero eso no quita que aún puedas ayudar a otros que buscan lo mejor para los suyos. Esos 2 líderes mantienen aún su lado humano para salir vivos de este fin del mundo. El problema es cuando te enfrentas a personas que ya no tienen miedo de hacer lo que sea, como los que arrasaron con ellos o con los caníbales, porque de eso va The Walking Dead. El misterio de los vatos diríamos que se concluye no con la pregunta de quiénes lo hicieron, sino de por qué, ya que quitaron vidas a personas mayores y a unos hombres que protegían a esas personas débiles. ¿Qué tan enfermas debían estar estas personas mentalmente para hacer algo así? Ese, para mí, es el verdadero peligro de un apocalipsis como The Walking Dead. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Por favor comenten quiénes creen que habrán atacado a los vatos, pero también háganme saber si quieren que exploremos más del lore de The Walking Dead. No olviden suscribirse o seguirme si es que me están viendo en Facebook, TikTok,
Instagram o Spotify. Si les gustó el video, por favor dejen su like, ya que eso me ayuda. Como siempre, muchas gracias por verlo, nos vemos en el siguiente, cuídense y adiós.